Para comprender lo ocurrido el 9 de julio de 1816, nos tenemos que remontar al menos hasta 1810. ¿Qué pasó entre 1810 y 1816? ¿Cómo llegamos a Tucumán? Producida la Revolución de Mayo, se generan enfrentamientos internos entre los sectores más conservadores, representados por Saavedra, seguido por Ascuénaga, y los más revolucionarios, representados por Mariano Moreno, con Belgrano y Castelli como lugartenientes. La cuestión se va a decidir en favor de los sectores conservadores con la separación de Mariano Moreno de la Junta, alguien que venía planteando un avance muy rápido en la revolución, con medidas muy revolucionarias como por ejemplo el reparto de tierra para los indígenas, los derechos de la mujer, muchas cosas importantes que planteaba que molestaban y que preocupaban al sector conservador de la Junta, que va a terminar expulsándolo de alguna manera, mandándolo a una misión mortal a Londres y conformando una Junta grande con la incorporación de los diputados del interior. Esto no es lo que estaba previsto. Había una resolución poco después de la Revolución del 27 de mayo que decía que los diputados del interior se iban a incorporar a un poder legislativo, no al poder ejecutivo. A esto claramente se opone Moreno porque dice que esto es lo que va a pasar, que al no crearse un poder legislativo no vamos a tener constitución y va a terminar todo en la nada. Saavedra y el deán Funes, que era su operador político, hacen trampa, crean la Junta Grande, una junta conservadora, logran la expulsión de los morenistas y se establece un retroceso muy importante dentro de la revolución. Luego, también Saavedra va a caer en desgracia y los sectores conservadores van a conformar un triunvirato, un poder ejecutivo de 3 miembros con un personaje bastante polémico a la cabeza como Don Bernardino Rivadavia. La preocupación fundamental de este gobierno y sobre todo de Rivadavia era no molestar a Gran Bretaña, que nos decía a través de sus embajadores, a través de sus diplomáticos, que no avanzáramos hacia la independencia por lo menos hasta que caiga Napoleón. Las palabras libertad, independencia, constitución estaban siendo bastante mal vistas por ese triunvirato y por supuesto por Gran Bretaña. Todo va a empezar a cambiar en 1812, cuando llega al país Don José de San Martín, más o menos en marzo de ese año, proveniente de Londres. Un hombre con una gran experiencia militar, un hombre de ideas avanzadas que apenas llega se afilia al partido opositor al triunvirato, la Sociedad Patriótica, encabezada por Bernardo de Monteagudo, un grupo de morenistas opositor al conservadurismo del triunvirato. Ahí crea entonces San Martín el Regimiento Granaderos a Caballo, cuya primera actuación no va a ser el combate de San Lorenzo, sino una actuación política, un movimiento cívico-militar que va a terminar derrocando al primer triunvirato, instalando un segundo triunvirato que va a permitir avanzar hacia la independencia. Esto tenía que ver con la conformación de una logia, que era la Logia Lautaro, en la que participaban San Martín, Alvear y otros miembros de ese grupo patriótico que va a tratar de empujar hacia la revolución. Así se llega a la convocatoria de la Asamblea del año 13, una asamblea constituyente cuyo presidente va a ser Alvear. Ahí empezamos a tener algunos problemas bastante complejos. Estamos en el año 1813. Por un lado se va a reunir esta asamblea constituyente y por otro lado San Martín está preparando su primer combate en el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque las costas del río Paraná estaban siendo permanentemente atacadas por los españoles que seguían estando en Montevideo. Entonces, él ordena a San Martín con su regimiento de graneros a caballo custodiar esas costas y se produce el famoso combate de San Lorenzo. Un combate relámpago donde San Martín demuestra toda su capacidad y lo eleva mucho también en términos políticos. El triunfo de San Martín en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813, mientras se está reuniendo la asamblea, lo pone en un nivel político importante y esto preocupa al ver que no estaba tan de acuerdo con las ideas de fondo de San Martín. ¿Qué hace entonces Alvear, presidente de la Asamblea del año 13? Hace toda una cuestión que podríamos llamar declamativa. Declara la libertad de vientre, es decir, que los niños esclavos nacidos a partir de ese año van a quedar libres, lo cual es muy complejo porque un niño que nace de matrimonios esclavos con sus padres esclavos, ¿cuál va a ser su capacidad de libertad? ¿No? Pero bueno, proclama también la adopción de la bandera, del himno nacional, de la moneda, del escudo, pero, y acá está la clave, no declara la independencia ni proclama una constitución. Entonces llega hasta, como decíamos antes, una cuestión más bien de carácter declamativo.
Y en cuanto a San Martín, que estaba ahí compitiendo por el rol preponderante político, Alvear decide que lo manden lo más lejos posible, y esto es a reemplazar a Belgrano en el Ejército del Norte, sacándose de encima a un claro competidor político. Ahí entonces tenemos una situación compleja y la asamblea decide, manejada por Alvear, que el momento era realmente grave y que había que establecer un gobierno, un poder ejecutivo de un solo miembro, es decir, lo que luego va a ser el directorio. ¿En quién piensa Alvear para poner al frente del directorio? En su tío, Gervasio de Posadas, que va a ser el primer director supremo. Este es un momento de gran regresión política. Se habían rechazado los diputados orientales que venían de mano de Artigas, que proponían, por ejemplo, el traslado a la capital, el reparto de las rentas de la aduana, el modelo federal, la declaración inmediata de independencia, la conformación de una república. Todo eso queda rechazado por Alvear al frente de la Asamblea del año 13. Es decir que ahí ya tenemos conformado un frente federal en la banda oriental en algunas provincias y un frente unitario fuertemente establecido en el directorio. Estando como director supremo Posadas, Alvear logra anotarse un gran poroto militar, logrando vencer la resistencia de Montevideo, liberándola y terminando con un foco español muy importante en el Río de la Plata. Esto lo va a catapultar a ser él mismo el director supremo. Mientras tanto, la situación europea era muy complicada. Había vuelto Napoleón por unos días a ser el nuevo emperador de los franceses, pero todo va a terminar con la derrota final en Waterloo en el año 1815. Frente a este panorama, el director supremo, Carlos María de Alvear, entra en pánico y envía a Río de Janeiro a una misión secreta a un tal Manuel José García, que le propone a Alvear, a través de García, que seamos una colonia británica al embajador Stranford, ¿sí? Es decir, le manda una carta donde dice que queremos ser una colonia inglesa. Esto provoca un escándalo general, se subleva el ejército del norte, se subleva también el ejército de los Andes al mando de San Martín, y Alvear cae, asumiendo un nuevo director supremo, Álvarez Thomas, que va a terminar entonces sí convocando a un congreso a reunirse en Tucumán. ¿Por qué en Tucumán? Porque nadie quería saber nada con un congreso en Buenos Aires. Todo el mundo desconfiaba de los porteños y más o menos Tucumán era la mitad real del exvirreinato. Pensemos que toda la zona centro-sur estaba en manos de los indígenas, así que más o menos el territorio, la mitad del territorio era la ciudad de Tucumán. Se convoca entonces a un Congreso General Constituyente que va a comenzar a funcionar un 24 de marzo de 1816. Cada provincia eligió un diputado cada 15.000 habitantes, llegando a 33 representantes de un territorio bien diferente de lo que hoy es la Argentina. Charcas, por ejemplo, que hoy es parte de Bolivia, envió un representante. En cambio, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no participaron del Congreso porque estaban enfrentados con Buenos Aires y en ese entonces integraban la Liga de los Pueblos Libres junto con la Banda Oriental bajo el mando del general José Gervasio Artigas. Comienzan entonces las sesiones en Tucumán, el 24 de marzo de 1816, en un contexto muy complicado, una ciudad en guerra, con toque de queda, ya que el enemigo estaba muy cerca, venía pisando los talones. Se sesiona de esa manera, se discuten muchas cosas, una de ellas la forma de gobierno. Cuando están discutiendo esto, llega Belgrano de una misión que había tenido en Londres, no como diputado, sino como miembro informante, y cuenta que en Europa han vuelto los reyes. Cayó Napoleón y está comenzando el proceso que luego conoceríamos como restauración. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sistema de gobierno que se va a elegir, ya que todos hablan de monarquía. Algunas propuestas que se escuchan son delirantes, como por ejemplo un zar de Rusia, un rey francés, un rey inglés, un rey portugués, y ahí Belgrano dice, bueno, si vamos a poner un rey, por lo menos que sea uno de los nuestros, y propone a un rey inca. ¿Quién es este rey inca? Nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Tupac Amaru, que está preso en una cárcel española. Un momento repleto de simbolismo, ¿no? Esto provoca una gran irritación en los diputados, particularmente los porteños. Anchorena, por ejemplo, dice, ¿cómo vamos a tener un rey de la casta de los chocolates? ¿Cómo vamos a tener un rey en hojotas? Una cuestión muy racista de parte de Anchorena. Pero Belgrano logra su objetivo, que era en definitiva echar por tierra el debate monárquico. Con este escándalo queda en suspenso la forma de gobierno y no se vuelve a hablar de monarquía. San Martín, que estaba preparando su ejército en Mendoza, estaba muy apurado a que se proclamara la independencia. Manda unas cartas maravillosas a su diputado y operador político en Tucumán, Godoy Cruz, diciéndole hasta cuándo vamos a esperar para proclamar la independencia.
Claro, él tiene un ejército listo y tiene que cruzar los Andes en el verano. Tenía 2 meses para hacerlo, enero y febrero, por cuestiones obviamente climáticas. Así que necesitaba esa declaración de independencia para poder cruzar los Andes en el verano. Es un elemento muy importante que logra que finalmente el 9 de julio se proclame la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese primer acta de independencia, cuando llega a las manos de San Martín, no lo conforma para nada porque dice libres de España, Fernando VII y sucesores. San Martín ahí se da cuenta de que esto hubiera permitido que sí se pasara a depender de Portugal, de Gran Bretaña, de Francia o de cualquier otra potencia. Por eso pide que se agregue una cláusula que diga y de toda dominación extranjera, que es el acta final de la independencia, que es el acta definitiva. Comenzaba entonces una nueva etapa en nuestra historia, éramos independientes, pero estábamos en una situación muy conflictiva, con una guerra civil ya comenzando. Vamos a seguir pensando y viendo qué ocurre después de esta declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata el 9 de julio de 1816.